Queremos glorificarte. Sabemos que este lugar representa nuevos comienzos, nuevos retos, nuevos propósitos, pero un solo fin: glorificar el nombre de Cristo, publicar su nombre como el Salvador del mundo, como aquel que vino a dar su vida para rescatar al pecador. Hoy te pedimos que hables a nuestra vida, que este mensaje, Señor, pueda hacer eco en nuestro corazón, que este mensaje pueda sacudirnos, llevarnos, Padre, a desafíos para seguir sembrando el evangelio, hablando las noticias de salvación. Bendecimos tu nombre y te pedimos hoy que tu Espíritu Santo hable a cada uno en lo particular y que no se quede en el mero intelecto, sino que baje a nuestro corazón y lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues no sé ustedes, pero yo la verdad sí estoy un poco nervioso. Se ve más grande y como más retador. Entonces ténganme un poquito de paciencia. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ok? ¿Ya estamos todos ahí en Isaías? ¿Ok? ¿No? Vamos a ver qué tan buenos esgrimistas bíblicos son. ¿Quién ya lo encontró? ¿Quién no? Ahí está. No se cree. Ok, Isaías 7:14. Bueno, vamos a leerlo desde el 10 al verso 14, pero antes de leerlo, déjame explicarte un poquito o hacer el recuento de lo que hemos estado viendo. Y si tú recuerdas, hemos visto que Jesús es el Verbo eterno encarnado. ¿Recuerdas eso o no? ¿Quién nos dice que Jesús es el Verbo que vino al mundo y se hizo carne? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién? Juan, el apóstol Juan. Entonces, una de las cosas que sabemos es que Jesús es Dios, el Verbo eterno encarnado. Vino al mundo para darnos salvación. ¿Qué otra cosa vimos? Que Jesús es la imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. ¿En dónde vimos eso? En Hebreos. ¿En qué capítulo? Híjole. Ya vi que no me pusieron atención, ¿eh? Hebreos capítulo 1, ¿verdad? En los primeros versículos vamos a ver que la Biblia dice que Jesús es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Y habíamos explicado entre varias cosas que la clave está ahí, porque muchos decimos, ¿y cómo entonces Dios es un ser humano? No, la Biblia dice que Jesús es la imagen de su sustancia, de su ser, de sus características, de su amor, de su fidelidad, de su misericordia, de su compasión, de todos los atributos que están en la persona del Padre. Podemos verlos reflejados en persona en Cristo Jesús. Jesús mismo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra cosa que vimos es que Él es la imagen del Dios invisible. ¿En dónde dice eso? ¿Ya no se acuerdan? ¿En Hebreos? No. A ver, ¿quién le atina? ¿Se acuerdan o no? En Colosenses, vamos a leer el capítulo 1, no ahorita, después lo leen en casa, pero dice que Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate cómo la Escritura nos lleva a entender que Cristo vino a mostrar en persona lo que es el Padre. Vino a mostrar la imagen de un Dios invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cierto o no? Pero Cristo vino a mostrar la imagen del Dios invisible. Cristo es el molde exacto, la forma exacta del Padre. ¿Sale? Pero ahí está siempre la clave, perdón. Es la imagen de su sustancia, es la imagen del Dios invisible. Pero ¿qué crees? También decíamos que Él es la razón de la creación y el medio por el cual todo fue hecho. ¿En dónde dice eso? En Colosenses también, ¿verdad? Dice que por Él y para Él y por medio de Él, todo lo que no vemos y lo que vemos vino a tener existencia.
Si te das cuenta, todo lo que es Jesucristo es Dios mismo. Y hablábamos que en Génesis estaba presente la Trinidad cuando decía, hagamos, porque Jesús es el verbo y el verbo es una palabra en acción. Y veíamos entonces que en el relato de la creación, ahí está siempre presente la persona de Jesucristo y también la persona del Espíritu, porque decía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Todo eso hemos estado viendo respecto a la encarnación de Jesucristo. ¿Qué más vimos? Que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y murió en una cruz. ¿En dónde vimos eso? Dicen, ay, ¿por qué nos está preguntando eso? Filipenses dice que Él no estima el ser igual a Dios, sino que se vacía, ¿verdad? Incluso vimos que la palabra da una denotación de denigrar para ser un hombre, ¿verdad? Y habla de una palabra siervo, y quedamos que siervo era un doulos. ¿Y qué era un doulos? El esclavo de más baja categoría, aquel que tenía que limpiar los pies de las visitas, aquel de las tareas más viles. Dice la Escritura que vino y tomó forma de siervo. Entendemos que fue de un hombre, pero de un hombre siervo que vino a dar su vida y no escatimó, no tuvo, ¿verdad? Como precioso seguir en su trono, sino que se despoja y viene a morir por ti. Y en la muerte más cruel, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más vimos? Que Cristo es el unigénito de Dios, enviado ¿para qué? ¿En dónde dice eso? ¿En Juan qué? ¿Y luego qué dice el 17? Ok. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Que este es un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo. Y te decía, hoy vamos a meditar y hoy vamos a ver que Jesús también es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros en persona. Y vamos a leer entonces, sí, Isaías capítulo 7, versículos 10 al 14. Y dice el versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándalo ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, escuchen ahora, casa de David, ¿les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios? El Señor mismo les dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora déjame explicarte algo, porque si tú lo lees así, dime que le entiendes. ¿Quién es Acaz? ¿Quién era Acaz? ¿Alguien recuerda quién era Acaz? Un rey malvado del reino de Judá. Y este rey estaba en conflicto con el reino del norte. Si tú lees más atrás, después en casa, él estaba en guerra contra Remalías, rey de Israel, y contra Resín y Peca. Es decir, él estaba en guerra contra los sirios y estaba en guerra contra Israel del norte. Ya hemos hablado de eso. Israel del norte, 10 tribus. Israel del sur, 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. ¿Ok? Entonces, Acaz es el rey de Judá, está en conflicto con Siria y está en conflicto con los mismos israelitas, pero del reino norte. Acaz es un rey malvado, ¿eh? Y aquí cuando dices, no, él dice, no va a tentar al Señor, hay trampilla ahí, porque este señor era muy malvado y hacía cosas terribles, hizo cosas terribles. Sin embargo, Dios, ¿verdad? En algún sentido él quebranta su corazón, vuelve a Dios para pedirle ayuda, como cuando tú y yo estamos en necesidad y decimos, ahora sí Señor, ayúdame. Así es Acaz tan malvado, pide ayuda a Dios y Dios en su misericordia le responde y dice, ¿sabes qué? Sí te voy a librar y vas a tener una señal. Y la señal es que la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, Emmanuel es un título y lo que le está diciendo a Acaz es, tú vas a ver que Dios está con ustedes. Esto tuvo un cumplimiento profético hace muchos años. En el tiempo de Acaz nació un niño que representaba que Dios estaba con ellos y que los iba a librar de la mano de los sirios y de la mano de Israel del norte. Sale solamente es un pequeño contexto histórico para que tú sepas. Sin embargo, esta profecía apuntaba hacia la persona de Jesucristo. Yo en ocasiones les he dicho que hay profecías que tienen un doble o hasta triple cumplimiento, que tú puedes saber en la Escritura y tienen un cumplimiento inmediato.
es decir, en algunos años después, pero estas mismas profecías también tienen una aplicación a un futuro mesiánico, es decir, apuntaban a Jesucristo. Porque Jesucristo iba a ser la muestra de que Dios estaría no solamente para salvar a Acacia, al reino de Judá, sino que vendría Emmanuel, Dios con nosotros, para salvar no solamente una nación, sino al mundo entero. Ahora quiero que me acompañes porque el cumplimiento profético en la persona de Cristo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Ahora ojo, en lo que lo buscas, virgen no quiere decir una mujer que nunca conoció varón. Virgen quiere decir una mujer en edad de concebir, en edad de poder contraer matrimonio. Pero obvio es, ¿verdad?, que después de que se case tiene un hijo, deja de ser una doncella, una virgen. Pero en este sentido dice, habrá una mujer, una virgen en edad de concebir, precisamente que en su vientre tendrá la muestra de que Dios está con ustedes acá. Pero en el cumplimiento profético en Mateo, esa virgen era María. ¿Ok? Vamos entonces a Mateo capítulo 1, verso 20 al 23. Si me estoy dando a explicar, los veo así como norteados. ¿Quién sí me, quién sí me está no entendiendo? ¿Con quién sí me estoy explicando y con quién no? ¿Ok? Bueno, vamos bien entonces. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Voy para allá yo también, ténganme un poco de paciencia. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Y mira lo que dice. Y pensando él en esto, está hablando de José, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fíjate lo que dice el 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En quién se cumplía esta profecía también? En Jesucristo. ¿Quién lo dice? El mismo Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliera la profecía de Isaías. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora fíjate el juego de palabras que a veces no ponemos atención, porque Jesús es Salvador y Emmanuel es Dios con nosotros. Es decir, que Jesús es Dios con nosotros para salvarnos. ¿Has pensado en eso? Porque a veces no prestamos atención a los detalles, pero todo lo que estaba diciendo esta profecía es: Dios con nosotros está para salvarnos. Emmanuel es Jesús. Dios está aquí para salvar. Y te decía yo hace rato, a diferencia de con Acaz, que nada más era darle salvación temporal a un reino, Él vino para darle salvación eterna a todos los que pongan fe en su nombre y crean que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, el mismo Dios presente en la tierra. Y quiero que vayamos viendo otras cosas y que me acompañes a Juan capítulo 12, 47 y veas lo que el mismo Jesús dice respecto a su venida o a qué vino Él a esta tierra. Juan capítulo 12, versículo 47. Juan capítulo 12, versículo 47. ¿Ya estás conmigo? ¿Ok? Y mira lo que dice el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué venía a la tierra? Dice: ustedes van a tener quien les juzgue, pero mi venida no tiene el propósito de traer juicio, que lo va a ver si no crees en mí. Mi venida tiene el propósito de salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo les hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Yo soy el Salvador, soy Dios con ustedes y no vine a juzgar. El juicio vendrá si no crees, pero mi intención o mi cometido, mi propósito es venir a salvar al mundo. Vamos a rascarle un poquito más y acompáñame al verso 44. Vamos desde el 42. Dice, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, ¿qué dice ahí? No cree en mí, sino el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice, el que me ha visto en mí, si quieres te lo traduzco de otra forma, ha visto a Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Ha visto que Dios está con nosotros. Y yo vine para que no perezcan en las tinieblas, sino para salvarles. Y creo que este mensaje lo hemos repetido a lo largo de todo el año para afianzar tu fe y hacerte entender que solamente en Cristo está la salvación, que solamente en Cristo está el perdón de pecados, que solamente Cristo es Emmanuel y que solamente Él tiene el poder para darte vida eterna. Y Él mismo dice, el que cree esto tiene vida, porque esto me dijo el Padre y simplemente esto he venido a hacer. Y es una verdad abrazada por nosotros. Y esta verdad debería de traer un gozo tremendo a tu vida. Mi pregunta es, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay un gozo inefable por la noticia de saber que Cristo es tu Salvador? Debería ser que sí. Pues es que la verdad no me siento tan triste. Pues estás olvidando el propósito por el cual vino Cristo. Estás olvidando que Él es el único medio para salvarte, que tú no le tienes nada que ofrecer a Dios y ni siquiera eres capaz de ofrecerle algo que valga la pena. Y se oye fuerte, pero es la realidad. Lo que tú haces y las obras que tú haces simplemente deberían de ser el reflejo del amor que ahora tienes por el Padre y de la gratitud que tienes al saber que estabas perdido y te rescató. Y cuando tú olvidas eso, el gozo se va de tu vida, porque entonces pones tu esperanza y tu alegría en lo material, en la familia, en todo menos en Cristo. Es que ya no tengo gozo. Recuerda lo que Cristo hizo por ti, ¿para qué vino? Él es Emmanuel. Sí, pero ya no. Bueno, puede suceder otra cosa. Sí lo tengo presente, pastor. Bueno, entonces puede suceder otra cosa. ¿Y cuál crees que sea? Que ya no estás anunciando a Emmanuel. Es que ya no le hallo propósito a mi vida, pastor, ya no sé qué hago. Bueno, es que ya no estás anunciando a Emmanuel. Y cuando tú dejas de anunciar a Emmanuel, ¿qué crees? Te enfrascas en otras cosas, en conflicto, en mentiras, en chismes, en enemistades, porque tu enfoque se ha perdido de vista. Puede sonar fuerte, pero puede ser que incluso nos encerramos en las cuatro paredes y de ahí nos salimos y hay tristeza en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque no estás anunciando a Emmanuel. Y déjame decirte otra de los propósitos por los cuales vino Cristo, y te vas a sorprender a quienes vino Cristo primero. Y esta es otra profecía que se cumplió en la persona de Cristo y por Jesucristo. Acompáñame por favor, a Mateo primero, capítulo 4. Versículos 13 al 17. Mateo, capítulo 4, versículos 13 al 17. Mateo 4, 13 al 17. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Ok. Es que por allá veo a algunos que están como perdidos. Nos esperamos tantito. Mateo 4, 13 al 17. ¿Ok? Dice así: y dejando a Nazaret,
vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin que pierdas este pasaje, acompáñame a Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, sin que pierdas Mateo. Isaías 9, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Y solamente te estoy mostrando algunas profecías cumplidas. Hay muchos salmos que se cumplen en la persona de Jesucristo, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección. Otros profetas que hablan de esto, ¿verdad? Múltiples profecías que señalaban a Cristo como Emmanuel, sale como Dios con nosotros. Versículo 1 y 2 de Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjate el paralelo, Mateo e Isaías. Escrito Isaías más de 800 años antes de Cristo, y Mateo obviamente escrito después del año 33, por ahí del 50, 60. Fíjate la distancia en tiempos. Sin embargo, un hombre había profetizado que Zabulón, que Capernaum iba a ver la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver algunas características de esta tierra de Zabulón, de esta Capernaum. Y si tú prestas atención en los dos textos, lo que está diciendo es que Capernaum era un pueblo en tinieblas. ¿Qué más podemos ver? Tierra de sombra de muerte. ¿Qué más? Tierra de oscuridad y de angustia, una tierra que se llenará de gloria y que resplandecerá la luz en ella. Ahora, es curioso, y tal vez no habías puesto atención en eso, pero Jesús escogió Capernaum, podríamos decirlo así, como su base de operaciones. Fue en Capernaum donde inició su ministerio. Fue de Capernaum donde escogió a varios de sus apóstoles. Fue en la tierra de sombra de muerte, fue en un pueblo en tinieblas, fue en una tierra de oscuridad y de angustia donde Dios, Jesucristo, decidió comenzar a anunciar el evangelio. ¿No te llama eso la atención? Pregunta: ¿por qué Jesús no fue a la crema innata de su época? ¿Por qué se le ocurrió ir a un pueblo de pescadores? ¿Por qué fue a donde hay gente lunática y enferma? ¿Por qué fue a una tierra despreciada? Si tú checas después, ¿verdad? Con calma, Capernaum era de lo peorcito en el tiempo de Jesús. No ibas a ver a muchos rabinos y fariseos ahí paseándose y llevando el mensaje. Pero si ves un Jesús que va a una tierra que nadie quería, a una tierra de sombra de muerte, a una tierra donde la gente era despreciada. Pero de ahí se le ocurrió ir y no solamente empezar a enseñar el evangelio, sino también llamar a sus seguidores. Lo que a mí me sorprende son dos cosas. ¿Para qué va a un lugar tan feo, con gente tan fea? Y aparte llama a personas que ni preparadas estaban. ¿Por qué lo hizo así Jesús? ¿Qué quería enseñarnos? ¿Mande?
humildad, ¿qué más? Servicio, misericordia, compasión, y podríamos nombrar un montón de definiciones que nos harían ver lo que Jesús era y qué tipo de personas le interesaban. Le interesaban todos. Pero justo vino primero para decirles: primero vengo por lo vil y lo menospreciado. La Escritura dice que de lo vil y de lo menospreciado nos escogió. Vino a los enfermos. Los fariseos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? ¿Por qué se acerca con gente enferma? Y Jesús decía: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El enfermo no tiene necesidad de médico. Yo he venido al enfermo. He venido a salvar al perdido. Y no que no estuvieran perdidos los demás, es que los demás creían no estar perdidos. Sin embargo, esa gente se sabía perdida, se sabía rechazada, se sabía desechada incluso por la sociedad. Pero Jesús va ahí y desde ahí comienza su ministerio. Vamos allá a Mateo capítulo 4 y pone especial atención en lo que habíamos leído en el versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde cuál entonces? Desde que llegó a Capernaum. Mira el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Fíjate, Jesús va a Capernaum y lo primero que empieza a hacer es a buscar a dos viles pecadores para decirles: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Se pregunta uno: ¿por qué no anuncias el evangelio? Es que no estoy preparado, me da pena. Pues de esos quiere el Señor, para perfeccionarse. Porque esos conocen lo que es ser pisoteado, lo que es ser humillado. Ellos han entendido humildad a la fuerza. Y a veces no queremos llevar el mensaje hasta que estemos bien. ¿A poco no decimos? Hasta que teológicamente esté bien preparado. No. Jesús llamó a esos pescadores que, si nos metemos, ¿verdad?, en las costumbres de los judíos, ellos habían tenido enseñanza, no estaban tan perdidos en la palabra, pero los habían considerado no aptos para ser rabinos, para servir al sacerdocio, para servir al nombre de Dios. Entonces búsquense un oficio. Pescadores: ándale, sé pescador, echa tus redes. Pero Jesús viene a ellos y les dice: les voy a hacer pescadores de hombres. Versículo 21. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahorita estaba recordando por qué se caracterizaba Pedro antes de que Dios lo transformara. Probablemente era mal hablado, tosco, bien peleonero, ¿a poco no? Cuando está así: yo te sigo, y cómo de que no. Y también le corta la oreja, ¿verdad?, a Milco cuando van a ir. Pero Juan y Zebedeo, ¿por qué también se caracterizaban? ¿Cómo les decían? ¿Se acuerdan? Los Boanerges. ¿Y qué era eso? Los hijos del trueno. Entonces, cuando una región dice: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consume? Dice: no, espérense, porque no vine a perder al ser humano, vine a salvarlo. Ese tipo de personas eran a los que había llamados. Así que si tú eres arrebatado, eres medio conflictivo, medio peleonero, ¿qué crees? Te tengo una noticia: tienes esperanza. Ahí vamos a seguirle. Ok, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué tipo de gente le llevaban? De lo peor. Señor, ¿por qué no me llevas a anunciar tu evangelio a la crema innata de la ciudad? Me voy a llevar con los lunáticos, con los atormentados, con los perdidos, con los enfermos. Y ahí tienes que servirme.
Hoy llegamos a este lugar y te decía yo, nuevos retos, no solamente que estés convencido de lo que Jesús hizo contigo, sino estar convencido que probablemente pueda atraer gente que no te guste tanto, pero que necesita salvación. Puede ser que Dios te lleve a gente que no te guste tanto, pero que necesite salvación. Y el mayor ejemplo fue Jesús, porque Él te dice, mira, yo comencé con lo que probablemente no le gustaría tanto al ser humano. Y de ahí empecé a extender el evangelio. Este lugar va a representar un reto. Hay mucha gente seguramente perdida, seguramente enferma, hasta lunática. No, esos no, Señor. Atormentados. Pero una cosa puedo decirte, si tú le crees a Dios y anuncias el evangelio, vas a ver una tierra en obscuridad en la cual resplandezca la gloria de Dios. Y no sé cuántos quieren eso, pero si queremos ver salvación, es necesario que creas que se te puede acercar gente no tan grata, a la cual tendrás que amar, a la cual tendrás que guiar y enseñarle que a pesar de su pasado y de lo que haya sido, Dios le ama. Y lo tendrás que hacer como Jesús lo hizo, con compasión, con misericordia, con bondad, con clemencia. Para que esa gente entonces pueda ver a Cristo, Dios con nosotros en este lugar. Y eso es lo que yo quiero retarte. Estamos por terminar un año y vamos a comenzar uno nuevo. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestro chip, probablemente no veamos multiplicación, porque no estaremos yendo al perdido, y tenemos que ir al perdido. Tenemos que ir a nuestro Capernaum. Tenemos que ir por esos enfermos, por esos lunáticos, por esa gente fea, si quieres, no preparada, para darle una nueva vida como Cristo lo hizo con estos hombres. Y te decía yo al comienzo, de esos 12, de ese grupito 2 y de los 70 discípulos que tenía, o hasta más, que después están, ¿verdad?, en Hechos reunidos, dices, como 120 hermanos. A partir de ahí se multiplica, y hoy estás aquí gracias a esos hombres que eran de Capernaum, de lo peor de la sociedad en su tiempo. Así que ese es el reto, y ese es el llamado. Dos cosas importantes hoy. Si tú no tienes gozo, recuerda que Jesús es Emmanuel y que vino no a juzgarte, sino a salvarte. Y la segunda, te vino a mostrar la manera en que tienes que llevar el evangelio y anunciar a Emmanuel. ¿Cuántos quieren orar conmigo y pedirle al Señor, ayúdame a recuperar el gozo tal vez que he perdido, y a sembrar fuerte en mi corazón que tú eres el Salvador? Pero también dile, Señor, pon en mí un corazón dispuesto a hablar el evangelio y decirle a la gente, Emmanuel está en este lugar. Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias por esta mañana. Gracias por la dicha de estar aquí. Gracias por la dicha de poder compartir en este lugar, en este nuevo lugar, Señor, que significa mucho, mucho para nuestras vidas. Podríamos pensar, y yo siempre lo he dicho, el honor siempre a quien se lo merece, que tal vez nosotros no fuimos los pioneros o los que comenzamos todo esto, pero nos has permitido llegar con una razón y con un propósito. Y entendemos que el principal propósito es que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que será necesario, Padre, quitar muchos prejuicios, muchos tabús, muchos pensamientos en nuestra mente, para moldarnos al pensamiento de Cristo y hablar salvación al perdido, al lunático, al enfermo, al que no tiene esperanza, al que habita en tierra de sombra de muerte, al que habita en tierra de desesperanza. Úsanos a nosotros, Señor, y que este lugar pueda anunciar no solamente que es casa de Dios, sino que Emmanuel está en este lugar. Te honramos y te bendecimos. Te pedimos tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana que está hoy aquí, por sus familias que representan. Y te suplicamos, Señor, que este término de año sea reflexivo y estemos pensando en todo lo que has hecho por nosotros, pero en todo aquello a lo que nos retas a hacer.
Que podamos comenzar el año con el pie derecho, llevando tu evangelio, hablando vida, hablando salvación. Gracias por ponernos el ejemplo y mostrarnos que tú fuiste a lo vil y a lo menospreciado, y que incluso muchos de nosotros éramos eso vil y menospreciado, pero hoy estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y agradecemos infinitamente todo lo que has hecho, el trabajo de 14 años a través del pastor Felipe y su familia, y que por ese deseo y tal vez por esa pasión hoy estamos aquí. Que sintamos también pasión por seguir. Algún día nos iremos, Padre, partiremos contigo, pero que tu legado se quede bien firme en este lugar. Que tú eres Emmanuel y necesitas ser anunciado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.